Bueno, yo acabo de salir del Heraldo de México, pues ya no publico ahí mi columna, porque no dicen que no tienen dinero. Bueno, está correcto, esa es su razón, pero, y está bien, y yo sé las reglas que existen en un medio como ese, y así como entré, salí, sin duda. Y en este espacio, concluyo, es muy padre, pues estarse ganando a la audiencia. ¿Y cómo se gana la audiencia? Desde el punto de vista de un periodista con algunos años ya en esta, pues es con credibilidad, es informando de asuntos que nos conciernen a todos, anteponiendo siempre la información a la opinión. Haya en la sociedad la idea de que no todos somos iguales, que no nos metan en el mismo saco a quienes hemos trabajado de manera honrada, de manera profesional en la actividad informativa. O sea, cuando alguien dice también es que el teacher, Joaquín López Dóriga, pues cada quien su maestro. Mi maestro periodístico fue Julio Scherer García, y el ciudadano López Dóriga, pues no tengo realmente mayor identificación con él desde el punto de vista periodístico, y creo que desde ningún punto de vista. Mi querido Álvaro Delgado, pues empecemos con el siguiente tema. El periodismo en México. El periodismo en México cada vez está más empalpado en la sociedad mexicana, siempre está más latente a través de la radio, de la televisión y ahora a través de las redes sociales. Y el presidente López Obrador sistemáticamente ha puesto el tema en la mesa de debate sobre cuestionarnos todo sobre los periodistas. Tú en específico has sido uno de los que más apertura ha tenido sobre decir que el periodismo, o sea, no solamente tiene que estar alejado del poder político, sino también del poder económico, el poder eclesiástico, el poder criminal, o sea, de cualquier clase de poder. ¿El periodismo se ha debilitado o se ha fortalecido en este sexenio, Álvaro? Esa es una reflexión que, por supuesto, debemos hacer periodistas, medios de comunicación, pero fundamentalmente la sociedad. Yo partiría de un principio, de si efectivamente existen las condiciones para que las garantías que la Constitución consagra en materia de libertad de expresión, pero también de derecho a la información, que son dos derechos fundamentales, están vigentes. Y yo digo que sí, que las libertades que la Constitución consagra hay que ejercerlas a cabalidad. Y parto de ese principio porque las libertades son para ejercerse, y las ejercen quien quiere ejercerlas, ahora y siempre. ¿Hay mejor periodismo en nuestro país? Yo no estoy seguro de eso. El periodismo en México, salvo excepciones, ha estado por décadas y décadas sometido al poder político, sometido al poder económico, sometido al poder mediático, subrayo, poder mediático, y sometido a otros poderes también que le han impedido cumplir con su responsabilidad suprema, que es investigar y difundir asuntos de interés público, es decir, asuntos que nos conciernen a todos, con absoluta independencia, precisamente para investigar y para difundir estos asuntos. Y estas condiciones, a mi juicio, no solamente no se han reunido en otros momentos de la historia de México, tampoco actualmente. Y actualmente no porque exista una imposición desde el poder público, no solamente desde la presidencia de la República, sino porque los medios están esperando que cuando López Obrador termine su gobierno, las cosas van a volver a estar
como estaban antes del 2018. Y esa es de una enorme miopía que justamente va a seguir implicando que las empresas periodísticas en México, como subsistieron por muchas décadas, van a seguirse degradando. Eso me parece que es un error. Los medios no están dispuestos a hacer ningún tipo de modificación, a no admitir ningún tipo de apertura. Los medios convencionales son las mismas voces, son los mismos rostros, son las mismas opiniones en radio, en televisión, en medios escritos y ahora medios digitales. Hay una horizontalidad en el mismo modelo. Bueno, yo acabo de salir del Heraldo de México, pues ya no publico ahí mi columna, porque no dicen que no tienen dinero. Bueno, está correcto, esa es su razón, pero, y está bien, y yo sé las reglas que existen en un medio como ese, y así como entré, salí, sin duda. También, así como entramos a la Historia de lo octava, inmediato ya no se salimos. escribe perdón la interrupción, Álvaro. Historia de lo inmediato ya no está Ya en el no, Heraldo. ya no, desde hace 15 días, porque dice que no tienen dinero. Bueno, pues esa es una muy buena razón y están en su derecho, efectivamente, si eso fue o si hubo otras motivaciones, no sé. Lo que estoy tratando de decir es que eh, los medios en general se han atrincherado con los mismos personajes y con la misma idea del periodismo de élite, no de servicio público. Y en ese sentido, lo único que, digamos, puede esperarse es que el deterioro continúe. Apostarle a que en 2018 se va a recomponer con el nuevo gobierno un esquema de connivencia, de complicidad, pues es no entender lo que está pasando en este país. Qué interesante punto tocas, Álvaro. Y ese es el otro aspecto a reflexionar. Creo que con todo este tema de las plataformas se abren nuevas posibilidades, se están abriendo nuevas posibilidades, pero también nuevas inquietudes de muchos ciudadanos y ciudadanas, pues que tengan algún estudio o que incluso no lo tengan, para poder estar comunicando, para poder estar, hay esa sed de generar información, hay legítima y hay otras que no tienen otro tipo de intereses. A la gente que tiene esa autenticidad, por querer informar, por querer también abordar esta parte de comunicar, que quizá nunca se ha dedicado a esto. ¿Tú qué les dirías? ¿Qué les recomendarías para tener y aportar en este momento al país en esta libertad de expresión, pero también la responsabilidad de informar con veracidad? ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les dirías? Mira, la única opinión que yo les puedo dar es la de un periodista que tiene ya más de la mitad de su vida dedicándose a esta actividad, no con una vocación eh, de autodidacta. Yo me he formado, me he tratado de profesionalizar, no solamente yendo a la universidad a estudiar periodismo y comunicación, sino tratando de entender otros fenómenos y tratando de, no, por ejemplo, no dejar de leer, tratando de escribir cada vez mejor, tratando también de hablar cada vez mejor, a veces hasta tratando efectivamente hasta de presentarme mejor ante el auditorio. Digo esto porque digamos que va en concordancia con lo que yo decía al principio, que en este oficio no termina uno jamás de aprender. Y con esto quiero decir que quien, aún no siendo periodista, aún no teniendo la formación profesional de periodista y tiene el interés, el propósito de informar, de comunicar a su comunidad o a un auditorio cada vez más amplio algo que nos concierne a todos,
pues debe partir también del hecho de que hay que hacerlo cada vez mejor. Y no se trata solamente, digamos que de decir la verdad, sino de decir la verdad de una manera más eficaz, hacer de la ética estética. Esta última expresión, que es una expresión de Lenin, significa para mí que simplemente hay que hacer cada vez mejor las cosas con los recursos que uno tiene a su alcance. En efecto, como en este mismo momento, esto que estamos platicando hoy era impensable hasta hace muy poquitos años, muy poquitos años. Si no había, digamos, acceso a la radio, a la prensa, menos a la televisión, pues las nuevas tecnologías nos han permitido que efectivamente puedan existir espacios libres, verdaderamente independientes o muy claramente identificados con una posición que es también perfectamente válido. Y esto sí le ha dado, digamos, a la nueva realidad social una oportunidad de, de fortalecer el pluralismo. Cuando yo digo que los medios convencionales no están dispuestos a cambiar nada, es que son, y porque son exactamente los mismos, lo único que han hecho es que mucha gente, cada vez más, se asome a esas ventanas que se han abierto en todo el país, no solamente, por supuesto, en el Valle de México, y que haya el interés y el propósito de mucha gente de abrir su propio espacio. Y eso siempre es muy bueno. Nadie podría estar en contra, menos periodistas, a riesgo de ir en contra de sí mismos, de no estar de acuerdo en que haya varias opciones. Los que están más preocupados, aunque no hacen demasiado, son los medios que cada vez pierden mayor audiencia. Y en este espacio, concluyo, es muy padre, pues estarse ganando a la audiencia. ¿Y cómo se gana la audiencia? Desde el punto de vista de un periodista con algunos años ya en esta, pues es con credibilidad, es informando de asuntos que nos conciernen a todos, anteponiendo siempre la información a la opinión. Y, por supuesto, si la gente, si los ciudadanos, si las personas a uno lo identifican como alguien que además es derecho, que es auténtico, en esa medida se puede ir también aspirando a tener una audiencia mayor y, claro, con una audiencia también a consolidar algo a lo que todos tenemos derecho, a ganarnos un dinero legítimamente mayor. Y yo por eso soy, de verdad, estoy feliz por lo que hemos estado experimentando, más allá de que tengamos diferencias en muchos aspectos, incluyendo con los propios periodistas que tienen sus espacios. Ya se les desplomó el pastel publicitario del que disfrutaron y se volvieron millonarios. Bueno, ahora es buscar justamente las audiencias para, por supuesto, legítimamente vivir de eso. Álvaro, decías hace unos momentos, y esta sería mi pregunta final porque sabemos que tienes que ir corriendo para el estudio de los periodistas. Allá, sin embargo, ya lo decías hace un momento, más de la mitad de tu vida ejerciendo el periodismo. Hace ¿qué será? Hace un mes. Un grupo de periodistas, intelectuales, líderes de política, se unieron en un experimento digital titulado Todos somos Loret y hablaron en nombre de todos los periodistas de México diciendo que todos ellos eran Loret, todos somos Loret. Y yo te quiero preguntar, que tienes más de la mitad de tu vida ejerciendo el periodismo, tú como periodista, ¿eres Loret? ¿Todos somos Loret? No, bueno, bajo ninguna circunstancia. Yo pienso que en este medio, en el medio periodístico,
nos conocemos más o menos, todos, sobre todo los que tenemos más años. Y a Loret yo lo conozco hace pues muchos años. Me acuerdo de manera particular en 1998, cuando él cubría la Cámara de Diputados para el programa de para Radio 13, y luego con Ricardo Rocha. Sí, lo conozco. Él, por ejemplo, me entrevistó cuando salió mi primer libro, El Yunque, la ultraderecha en el poder, en su espacio de la mañana, y cosa que se lo agradezco, como le agradezco a otros compañeros de otros medios que han, digamos que, sido solidarios cuando un trabajo periodístico mío lo difunden. Está bien, como yo suelo citar siempre el trabajo periodístico de otros colegas, aun con los que no tengo ninguna vinculación afectiva, y aun cuando, por ejemplo, tendría yo hasta mis diferencias. Dicho esto, por supuesto que yo no tengo nada que ver con Carlos Loret de Mola. Jamás suscribiría Todos Somos Loret. Yo creo que quienes lo hacen, pues no solamente tienen derechos, sino sí se identifican no necesariamente en el trabajo informativo, sino en una posición política e ideológica. Y está bien que lo hagan. Creo que eso también es muy bueno para que haya en la sociedad la idea de que no todos somos iguales, que no nos metan en el mismo saco a quienes hemos trabajado de manera honrada, de manera profesional en la actividad informativa. O sea, cuando alguien dice también, es que el teacher, Joaquín López Dóriga, pues cada quien su maestro. Mi maestro periodístico fue Julio Scherer García, y el ciudadano López Dóriga, pues no tengo realmente mayor identificación con él desde el punto de vista periodístico, y creo que desde ningún punto de vista. Pero claro que vemos una diversidad de periodistas. Yo no soy Loret, yo no soy López Dóriga, pero tampoco se trata de estar a ese nivel. Cuando, por ejemplo, yo publiqué Sin embargo, hace un año, entrando justamente a Sin embargo, después de casi 27 años de trabajar en la revista Proceso, cuando yo publiqué el reportaje de Latinus, yo realmente no, mi propósito no era referirme ni a Carlos Loret, ni a Víctor Trujillo ni al payaso Broso. No, lo fundamental era acreditar quiénes son Latinus. Y no es Loret, y no es Broso, no es Víctor Trujillo, no son otros compañeros que ahí trabajan, a veces por una razón sencillamente de necesidad de trabajar. No, mi propósito era acreditar que es un proyecto político, que hay detrás de esta plataforma Latinus, de este portal, un personaje que se llama Roberto Madrazo, y presento pruebas, no suposiciones. Y este amafiamiento con el entonces gobernador de Michoacán. Entonces, sí, no soy Loret, no soy López Dóriga, pero jamás sería Roberto Madrazo u otros políticos que están metidos en medios de comunicación y que, por supuesto, su lógica jamás será la lógica periodística, será la lógica política. Como el caso también de Claudio X González y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Yo publiqué, perdón que me refiera a mí, pero ¿quiénes son los que financian a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? Pues los principales magnates del país, o un sector muy relevante de los magnates del país. ¿Tiene propósitos periodísticos Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? Pues no, ni siquiera pretenden ir contra la corrupción, o en todo caso, contra una corrupción, pero ¿a poco
no se sabe que Kimberly Clark de México, la empresa del clan Claudio X González, durante 6 años, del 2008 al 2014, se amafió con otras 2 empresas para incrementar los precios de productos tan básicos como pañales infantiles, como pañales para la incontinencia de adultos mayores o toallas femeninas. Eso es criminal y eso los medios de comunicación tenemos que darlo a conocer. Y claro, como todo, pues hay consecuencias. A veces esas consecuencias significan perder trabajo, perder un espacio o sencillamente estar proscrito de medios de comunicación. Yo debo decirlo, pues yo tengo una familia que mantener, pero asumo los costos que implica también ejercer el periodismo a cabalidad. Yo por último, y agradeciendo nuevamente también como lo ha hecho Manuel, Álvaro, yo quisiera preguntarte tantas cosas, pero bueno, sabemos de los tiempos, porque es muy interesante esta charla, muy enriquecedora por toda tu experiencia que tienes y por toda la congruencia que has mostrado en tus investigaciones, en tu trabajo periodístico. Para ti, al final de cuentas, te voy a poner 2, 3 preguntas así en batería para que me respondas así como que en paquetito. Para ti, este momento que vivimos, que ya lo has explicado, cómo lo ves, cómo lo vives, definitivamente ya no hay un regreso a cómo era el periodismo antes. Va a haber esta lucha intensa todavía. Es decir, yo siento mi percepción, no sé cuál sea la tuya, por eso también mi pregunta. La gente misma ha sido más, yo percibo que hay más exigencia en lo que se le presenta como información. Ya no es como antes de no, pues eso es lo que dice, no, ya cuestiona más la gente. Sí. Preguntarte en torno a esto. Y por último, el otro punto, ¿qué sigue en los periodistas? Ya estamos viendo lo que ya están anunciando, proyectando. Me parece muy interesante, genial, repito, muy enriquecedor. Y actualmente hay que detectar muy bien de dónde viene este tipo de información, periodísticamente hablando, de investigaciones, etcétera, porque definitivamente Proceso ya no es lo de antes. Yo no quiero juzgar a todos los que trabajan en Proceso, me parece que sigue habiendo gente valiosa, esa es mi opinión, pero también hay que ir desmenuzando. Ahora ya desmenuzamos mucho más a los medios, decimos, bueno, no todo me gusta, me parece que aquí sí, pero esto sí lo descarto. Creo que ha habido eso. Hacia allá va, sin embargo, cómo equilibrar todo esto, lo que has dicho, trabajar en una empresa, pero también respetar esa autonomía, esa independencia para decir la verdad, cómo lo están viviendo y pues hacia dónde van, mi querido Álvaro. Mira, sí, en efecto, hoy hay un contexto de mucha exigencia, por supuesto, para los medios y para los periodistas, y creo que puede materializarse hoy esa vieja expresión periodística que dice, la verdad vende. Eso significa que hay que actuar en el ejercicio periodístico precisamente con verdad y que eso implica que habrá mayor audiencia y a mayor audiencia, pues por supuesto también hay que actuar con una lógica empresarial, digámoslo así. Pues sí, hay que pagar la nómina, hay que ganarse la vida, hay que pagar las colegiaturas, hay que pagar el pasaje del autobús, del pecero, la gasolina del coche, el equipo, una computadora, un micrófono, libretas, libros para estar leyendo. Es decir, cuando digo vender, vende, significa que efectivamente hay que apostar a las audiencias. Y las audiencias, cuando encuentran a alguien que efectivamente se compromete con esas audiencias, apoya. Y cuando hay ese apoyo, entonces uno tiene posibilidad de tener mayor margen de maniobra para emprender otros proyectos. Para responder más específica tu pregunta, más específicamente a tu pregunta. Por ejemplo, estamos nosotros ya con Alejandro Páez y yo en Sin Embargo. Yo soy un asalariado en Sin Embargo, tal cual.
como era asalariado en proceso. Trato de ganarme la vida y desquitar mi sueldo. Y pues no solamente quedarnos en un portal informativo, sino, por ejemplo, la generación de este nuevo canal de Sin embargo al aire, para que sea otra ventana informativa, pero también estamos por ya está en circulación, de hecho, un libro de Alejandro Páez y yo, que se llama La disputa por México, 2 proyectos frente a frente ante el 2024. Es un libro, pero también es un documental que vamos a transmitir su primer capítulo, 1 de abril, a través de YouTube. Y el libro lo lanzamos, lo presentamos viernes 1 de abril también. Entonces, pues son dos productos periodísticos, pues que sí, implican trabajo, por supuesto, implican exponernos a la audiencia para que nos digan si les gusta o no les gusta uno u otro producto, pero es aprovechar este contexto que tenemos en México de hacer cosas. Entonces, en ese sentido, yo digo que vivimos tiempos maravillosos y hay que aprovecharlos de la mejor manera. En este ámbito del periodismo, de la comunicación, pues sí, están dadas todas las condiciones, como creo que están dadas condiciones también para que quien quiere iniciar una empresa lo haga, para quien quiera ejercer la cátedra en las aulas, también que lo haga. Es decir, hay hoy condiciones para poder hacer lo que uno quiera. A veces, por lo menos para mi caso, lo que hace falta es tiempo, pero también ando, pues sí, si se me cierra un espacio, tengo que abrir otro, ¿no? Pues siquiera para completar la quincena. Maestro Álvaro Delgado, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Sin Máscaras en esta etapa de Reporteros MX. Usted es muy modesto, debo de decirle, y le comparto a la audiencia que una vez cuando nos encontramos en el Zócalo, le dije, usted es uno de los mejores periodistas de México, y él dijo, no conoces nada de periodismo, entonces. No, Y hombre, la yo soy verdad un que humilde, yo soy un humilde juntaletras, nada más. junta letras, un humilde junta letras, exactamente. Maestro Álvaro Delgado, este 1 de abril, el documental y el libro en circulación editorial, ¿dónde lo podremos Está conseguir y en adquirir? HarperCollins. HarperCollins. Oh, Sí, sí. muy bien. Ya se puede comprar, ¿verdad? ¿O Ya, preordenar? ya creo que Sí. ya está. Sí, de hecho, me dicen que ya, pero pues sí, con todo, si no, con toda seguridad, el viernes 1 de abril. Excelente, pues cuando lo vayamos a adquirir, porque lo vamos a comprar y leer, ojalá tengamos una nueva oportunidad de platicar con usted acerca de Con este todo nuevo gusto, y material. ya que le digo a Alejandro también, ¿vale? Oh, Vale. excelente. Muchas gracias, Álvaro. Al contrario, Hans, Manuel, muchísimas gracias y gracias a todo su auditorio. Muchas gracias, querido Álvaro. Abrazo fuerte y saludos a Alejandro Páez. Cómo no, muchas gracias. Hasta luego. Álvaro Delgado Luego. hablando con nosotros sin máscaras. Échale cortinilla, Adri.